Empezamos con esta última parte rápido de las jornadas, que de alguna manera, digamos, dan el broche a las mismas, ¿no? Hemos empezado de lo más general, de tendencias globales del momento actual, hemos ido aterrizando en apuestas de la internacional empresarial, hemos visto una serie de casos de megaproyectos y ahora queríamos situar un poco el debate aquí en Euskal Herria, aunque realmente más en concreto en la CAP, para poder debatir sobre el rol de las empresas vascas, sobre el tipo de políticas que desde las instituciones vascas también se están impulsando para fortalecer su implantación o exportación exterior y también qué vínculo puede tener eso con los derechos humanos, ¿no? Para ello, pues tenemos aquí a 4 ponentes, 3 organizaciones. Empiezo por mi izquierda. En primer lugar tenemos a Iñaki Ezcurra, que es director de Programas y Servicios de la Agencia Vasca de Internacional Empresarial del Gobierno vasco. Te agradecemos mucho que estés aquí. La agencia se creó en 2017, si no me equivoco, 18, y es un poco también una de las principales instituciones motoras, digamos, de esta política a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca, por supuesto, del Gobierno vasco. En segundo lugar, contamos con Sofía Marroquín, presidenta de la Coordinadora de ONGs de Euskadi, una coordinadora que hace años ya hizo una apuesta por la coherencia de políticas y que en este marco pues también publicó hace no mucho un análisis también de la política del Gobierno vasco desde la perspectiva de los derechos humanos, del desarrollo humano, de la sostenibilidad. Y por último también tenemos aquí a mi derecha a 2 representantes de la red Euskal Herriak Kapitalari Planto. Es una red que surge inicialmente, o una campaña que surge inicialmente de la disputa con los tratados comerciales, con el TTIP y demás, pero que de alguna manera ha abierto el foco y sitúa también pues, el análisis crítico del poder corporativo vasco como uno de sus principales puntos y bueno, pues ellos son Mikel Álvarez y Aneire Landaluce. Os cuento un poco la metodología que vamos a seguir. Haremos, digamos, para hacer un poco más dinámico, haremos 2 preguntas. Una primera para que cada cual desde su posición nos señale cuál es su balance, cuál es su perspectiva del rol de las empresas vascas en este momento, especialmente en la lógica exterior, y cuáles son también su análisis de las políticas que las instituciones vascas están impulsando en ese sentido. Sería una primera pregunta. Haremos una ronda de 5 o 6 minutos en la que responderán y luego puede haber pues, algún mensaje cruzado. Y una segunda pregunta que sería, bueno, partiendo de ese balance, cuáles serían un poco las propuestas de cambio, las mejoras, tanto para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las empresas vascas, como también que las políticas actúen en ese sentido, ¿no? Sería un poco esa segunda parte y haremos una segunda ronda, ¿no? Si luego surgen aquí alguna serie de debates, pues bueno, pues haremos una serie de preguntas cruzadas y después también abriremos el turno para todos y todas la que queréis comentar, preguntas también o comentarios o opiniones, porque también se supone que este es un debate abierto, ¿de acuerdo? Si os parece, empezamos así. Entonces, si te parece, Iñaki, empiezas tú con la parte de balance. Vale, hemendik, ezta? Bai. Bueno, egunon, eguerdion badakite oso nekatuta egon zaretela, esan diate egun osoa, aste osoa darabilzuela jardunaldi honetan, eta, bueno, ostirala bat izan da, eta ordu honetan oso berandu, holako gauzataz hitz egiteko. Edozein kasutan, pues agradecer desde luego la invitación que nos habéis dirigido a la Agencia Vasca de Internacionalización. Disculpar también a la ausencia de nuestra consejera delegada, que es la persona que tendría que estar hoy aquí, pero que bueno, está acompañando una misión de Japón que nos están visitando ayer y hoy. Y bueno, pues por ese motivo, en mi calidad de responsable del área de programas y servicios de la Agencia Vasca de Internacionalización, y atendiendo un poco a las preguntas y al método que nos habéis comentado, pues bueno, adelanto un poco cuál es nuestra visión de este asunto, ¿no? Bueno, en primer lugar, aunque claro, no he tenido ocasión de ver un poco cómo se han desarrollado los debates que habéis mantenido anteriormente, sí me gustaría un poco poner en dimensión, cuando estamos hablando de internacionalización empresarial vasca, de qué sujetos estamos hablando, por la parte empresarial y por la parte de lo que es la política pública que da soporte a la internacionalización empresarial. Creo que eso es importante porque si no igual estamos hablando de otras cosas que son legítimas, por supuesto, pero que no son aquello de lo que yo puedo dar un testimonio más directo porque es nuestro día a día en la Agencia Vasca de Internacionalización, ¿no? Efectivamente, lo nuestro es el comercio internacional, el dar apoyo a las empresas vascas
para que puedan acceder a los mercados internacionales bajo un presupuesto de partida, que es que lo que quiere el Gobierno vasco y lo que quieren los instrumentos que tiene el Gobierno vasco para llevar a cabo sus políticas es que la economía vasca crezca en lo que se refiere a la apertura en esos mercados, ¿no? Y cuando estamos hablando del comercio mundial, de lo que estamos hablando es de que hay un movimiento en términos de lo que importan los países en torno de 17 billones de euros, si bien es cierto que estos últimos 5 años en una tendencia decreciente, quizá como consecuencia de fenómenos de contracción o de restricción del comercio internacional, ¿no? Y que de esos 17 billones de euros, donde sucede la parte principal de ese comercio internacional son en los países de la OCDE, dentro de los cuales los que destacan son por su crecimiento en estos últimos años, o sea, en sentido contrario a ese decrecimiento de los 5 últimos años que comentaba, en países como los de la Confederación del Golfo y en Europa, países como Polonia, Chequia, Eslovaquia y México también. Son países que estos últimos años también están creciendo en lo que son sus importaciones. Y lo digo así porque lo que son importaciones de esos países son el potencial de acceso de nuestras empresas para poder dirigir lo que son exportaciones de Euskadi hacia terceros países, ¿no? En ese contexto de los 17 billones de subidas y bajadas, los que bajan serían países como Brasil, Rusia, Japón y Colombia, curiosamente con bajadas en su conjunto mayores al 20%. Eso es un poco lo que sería el contexto general de lo que es el comercio, una pincelada de lo que es el comercio mundial, volumen, ¿no? Desde el punto de vista de lo que son las exportaciones vascas, en ese contexto, curiosamente, las exportaciones vascas estos últimos años están registrando, no el último año, pero estos últimos años están registrando exportaciones de récord. El año 2018 se cerró con el pico más alto de las exportaciones que se han producido de las empresas vascas, con 25.000 millones, más que 25.000 millones de euros, un crecimiento del 8,8% con respecto al año anterior, es, insisto, récord. Y también con un crecimiento en las importaciones menor, que alcanzaron los 20.288 millones, lo cual nos da idea de que nuestro saldo exterior en estos años, en el año 2018, es un saldo positivo de 5.193 millones. Por poner las cifras en su contexto, 5.193 millones es la mitad del presupuesto del Gobierno vasco para atender educación, sanidad, etcétera, etcétera. Simplemente por poner una cifra junto a otra, ¿no? ¿Qué somos la Comunidad Autónoma del País Vasco, sus empresas, cuando exportan en el comercio mundial? ¿Qué somos de esos 17 billones de dólares? Pues somos el 0,16% y estos últimos años creciendo un poquito, creciendo alguna décima, el 0,16% del comercio mundial. Si miramos lo que son las exportaciones vascas por destinos, a dónde van dirigidas las exportaciones vascas, principalmente nuestros principales socios comerciales son países de la OCDE, dentro de eso países del Espacio Económico Europeo y dentro de eso países de la Unión Europea 28. Y dentro de eso Alemania y Francia, que solo entre las dos, la suma de Alemania y Francia suponen el 31% de nuestras exportaciones. Si lo vemos desde la perspectiva de en países individuales lo que significa nuestra presencia en exportaciones en esos países por cuota, los países principales donde tenemos una notoriedad, vamos a decir, si se me permite la expresión exportadora, serían países como Portugal, Francia y Marruecos, donde suponemos algo así como más que el 0,5% del conjunto de las exportaciones dirigidas a esos países, de lo que esos países importan. Por sectores, aquí se está produciendo una evolución. Tradicionalmente, somos una sociedad industrial, tradicionalmente nuestros sectores de exportación han estado muy vinculados con todo lo que tiene que ver con la metalurgia, su transformación, sus derivados. Y a día de hoy los elementos principales serían materiales de transporte, metales y manufacturas y material eléctrico. En esas tres partidas arancelarias estaría el 70% del conjunto de la exportación vasca. Y dentro de eso, lo que más crece son la exportación de vehículos de transporte y ya como vamos
yendo al nivel máximo de detalle, podríamos decir que hay una marca industrial de origen alemán que está asentada en Vitoria, que es la que principalmente cifra en lo que serían las exportaciones del País Vasco no energéticas. Estoy hablando de exportaciones no energéticas. Y por último, por terminar de perfilar, decir que en datos de 2015-16, que son los últimos disponibles en la base de nuestro actual plan estratégico, el número de empresas de Euskadi sería 154.687 empresas. Hay todo tipo de empresas, grandes, pequeñas, etc. Dentro de eso, las que se dedican a la exportación, de 154.687 exportadoras esporádicas serían 6.866, regulares 3.133, que exporten más que 50.000 euros al año, 1.763, y que exporten regularmente más que 5 millones de euros por año, habría 525 empresas. Bueno, esto es un poco la pintura de lo que es la exportación, y si lo medimos, la internacionalización en términos de cómo invierten las empresas vascas en el exterior, lo que serían las implantaciones tanto productivas como comerciales, pues decir que implantaciones, fábricas, instalaciones productivas vascas en el exterior, estaríamos en el entorno de 500 instalaciones, sobre todo en México, China, Brasil, Francia, USA, Alemania, Portugal e Italia, India también, y comerciales 1.204 en países parecidos, Francia, Portugal, Alemania, USA, Reino Unido, México, Italia, China y Brasil. Hecho este perfil de lo que son las empresas vascas, de lo que es la exportación y la inversión exterior de las empresas vascas, como una primera idea, ya viniendo a lo que somos lo público para dar apoyo a esas empresas, nuestra línea de contacto con la empresa vasca es básicamente con la pyme, es decir, las empresas grandes son empresas que no acuden al gobierno vasco, a sus programas de ayudas, a sus servicios de ayudas, quizá ocasionalmente para cuestiones que estarían vinculadas con lo que se llama diplomacia empresarial, ¿no? Contactos, etcétera, pero en general nuestros programas y servicios están dirigidos a dar apoyo a pequeñas y medianas empresas, ¿no? ¿Cuáles valores, ¿no? Está un poco la pregunta, ¿no? Bueno, pues la empresa vasca, en fin, no se caracteriza por nada en especial. Lo que la empresa vasca cuando exporta o cuando invierte en el exterior lo que está haciendo es buscar nuevos mercados con un objetivo claro de crecimiento y de diversificación. Es decir, la empresa vasca va conducida por el mercado y el mercado cada vez más es un mercado global. Las políticas públicas de intervención, ¿qué justificación tienen? Y con esto acabaría quizá en este apartado. Bueno, pues evidentemente la política industrial o la política de internacionalización empresarial no es el buey que tira del carro de las empresas. Quizá es una política más indicativa, más de apoyo, más de soporte, y por tanto lo que hace es detectar, por un lado, lo que son barreras para intentar desarrollar herramientas o servicios para facilitar, sortear esas barreras, y por otro lado también, por qué no decirlo, la Administración de la Internacionalización Empresarial Vasca, lo que a través de su red de agentes en el exterior, oficinas, etcétera, lo que está es en una permanente búsqueda de oportunidades, buscar oportunidades que se puedan poner al servicio de las empresas vascas. Y yo en este punto cerraría. Sofía. Muy bien, gracias. Bueno, egunon guztiei. Ya lo decía Iñaki al principio, nos ha tocado la hora difícil. Hubiera sido peor después de comer, de todas maneras, ¿eh? Así que, bueno, pero viernes ya a mediodía. Por ir un poco a lo que nos planteabas, Gonzalo, comentar muy brevemente que no sé si sabéis que en el año 2016 el Gobierno vasco aprobó el marco de referencia de coherencia de políticas para el desarrollo, y el propio lehendakari Urkullu en ese momento hizo toda una manifestación del compromiso que había desde su Gobierno para impulsar esta coherencia de políticas, sobre todo en la acción exterior, ¿no? La acción exterior, que fundamentalmente tiene dos patas muy significativas. Quizás una es la internacionalización empresarial que nos presentaba Iñaki desde la Agencia de Internacionalización, que entonces no existía, y la otra es la cooperación al desarrollo, que es quizás la que en este caso me toca representar a mí hoy en esta mesa, ¿no? También Gonzalo decía en la presentación que desde la Coordinadora de ONGs de Euskadi llevamos tiempo dándole vueltas a esto de la coherencia de políticas, ¿no? Porque a nadie se le escapa que nosotros como agente
principal de cooperación, en muchos contextos que hemos visto esta mañana y ayer, pues nos encontramos muchas veces con otros agentes que también intervienen en esos mismos contextos y al final la suma de todos pues realmente no está llevando el balance hacia nuestro lugar, ¿no? Hacia la defensa de los derechos humanos o la sostenibilidad, sino hacia otros escenarios, como hemos visto, mucho más dramáticos, ¿no? Por lo tanto, para la coordinadora era una preocupación, bueno, pues poder saber, cuando hablamos de coherencia de políticas y cuando hablamos también de cómo esta acción conjunta de empresas, instituciones, movimientos sociales, organizaciones, comunidades, pueblos, cuando estamos juntas y juntos trabajando en un contexto, bueno, pues qué es lo que ocurre, ¿no? Y en ese sentido, pues decidimos hacer una investigación, creemos que modesta, porque bueno, los recursos son escasos y la capacidad de alcance también, pero que de alguna manera pone encima de la mesa uno de los elementos clave que creemos que en este caso podemos aportar a este debate sobre qué significa la internacionalización empresarial, qué difícil es la palabra, la internacionalización empresarial y qué papel está jugando en el contexto del País Vasco en este caso, ¿no? Decidimos analizar, bueno, pues esta política internacional del Gobierno vasco, de internacionalización empresarial, y hacerlo con tres objetivos, ¿no? Por un lado, conocer cuáles son esos planes, proyectos, programas, estrategias que en este caso el Gobierno vasco se plantea cuando quiere apoyar a empresas, pymes, para expandir sus mercados. Evaluar todo esto de una manera crítica desde el desarrollo sostenible, desde el desarrollo humano y la sostenibilidad, con la aplicación de 18 criterios que creemos que son importantes, y también proponer cosas, es decir, con lo que estamos viendo, que somos capaces de proponer, ¿no? Éramos conscientes también de que no teníamos capacidad, por ejemplo, para valorar algo muy importante que es el impacto. El impacto lo hemos conocido en parte hoy, ¿no? Y esto es fundamental. Sin embargo, bueno, pues nosotras no teníamos esa capacidad en ese momento, ¿no? Somos también conscientes de que efectivamente habría que analizar muchas más políticas y que esta es una de ellas, ¿no? Pero sí creemos que además de las limitaciones, la capacidad de propuesta pues es importante, ¿no? Cuando hemos analizado esta política pública, este análisis se ha publicado en el año 2017 y analizaba sobre todo este plan de internacionalización del 2014 a 2016. Ahora estamos ya en el proceso de investigación de una segunda investigación que analice el siguiente plan. Ahora ya sí hablaremos con la agencia. Yo tuve ocasión de dar testimonio del primer plan. También estabas bueno, claro, pero estabas en otro, como director a lo mejor de... No. Estamento profesional. Perfecto. Bueno, pues contamos con Iñaki en la primera investigación y contaremos ahora seguramente también en esta segunda, ¿no? En esta segunda investigación lo que queremos también analizar son otros agentes que también intervienen, como son en el caso de las diputaciones, ¿no? Las tres diputaciones forales, la vizcaína, guipuzcoana y alavesa. Bueno, estos 18 criterios que os comentaba que hemos aplicado a esta política de internacionalización empresarial se basan en 5 ideas fuerza o en 5 ámbitos de los que hemos estado hablando todos estos días. Un primer ámbito que tiene que ver con qué entendemos por bienestar y la centralidad del ser humano, que creemos que es un elemento clave cuando estamos analizando una política pública. En segundo lugar, con la sostenibilidad. En tercer lugar, con la capacidad y el empoderamiento. En quinto lugar, con la participación, cómo nos imaginamos esa relación en los contextos en los que estamos. Y en quinto lugar, con la equidad. Son como las 5 miradas o las 5 preguntas que nos hemos hecho, cada una de ellas con una serie de criterios que podéis ver en la investigación que está publicada ya. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? ¿No? La pregunta, ¿cómo estáis viendo esta política pública? Bueno, pues como en las notas del cole, necesita mejorar, ¿no? O sea, es decir, lo que hemos encontrado quizás no nos sorprende, porque si no los resultados tampoco serían los que estamos viendo. Pero sí que creemos que la política de internacionalización empresarial, en este caso del Gobierno vasco, tiene un enfoque basado exclusivamente en 2 elementos, que es la competitividad y la rentabilidad. Es decir, buscar mercados, generar empleo, pero aquí en Euskadi, buscar que nuestras empresas, en este caso las pymes, puedan tener oportunidades en otros contextos, pero está muy lejos de colocar el desarrollo humano y la sostenibilidad en el centro, ¿no? Ni siquiera aparece ni mencionado en ninguno de los documentos o en ninguna de las estrategias que hemos ido valorando, ¿no? Además,
todos los requisitos de baremación o de valoración que se utilizan pues, para ofrecer subvenciones a las empresas o para que puedan participar en misiones comerciales o para cualquier tipo de ayuda que puedan recibir, no incorporan tampoco ninguno de estos criterios de los que hemos hablado, ¿no? Es decir, no hay una mirada desde ahí, hay otras miradas, ¿no? Que tienen que ver, como decimos, con la competitividad y la rentabilidad. Y además es una política que tiene establecida una alianza público-privada muy clara, que es la institucionalidad y las cámaras de comercio. Es decir, hay otros agentes que estamos también en esos contextos y que estáis en esos contextos en otros países y aquí también que no tenemos ninguna capacidad de participar en esta alianza público-privada, ¿no? Por lo tanto, en un primer momento lo que estamos viendo es que al menos estos elementos no están presentes. ¿Significa esto que el impacto de esta política es negativo? Bueno, significa que por lo menos esta mirada no está incorporada y que por lo tanto, si no está incorporada esta y está incorporada la competitividad y la sostenibilidad, cuanto menos, bueno, pues estaremos hablando de rendimientos de capital, estaremos hablando de expansión comercial, estaremos hablando de industrialización, estaremos hablando de generación de empleo en determinados contextos, pero no estaremos hablando de poner la vida en el centro, ¿no? Además, otra de las cuestiones que nos... Uy, me estoy pasando, perdón, ya termino. Además, otra de las cuestiones que nos parecía interesante poner encima de la mesa como conclusión primera era que, puesto que esta política de internacionalización era una de las herramientas fundamentales que el propio Gobierno vasco ponía al servicio de la acción exterior, y puesto que lo que marca esta acción exterior es el marco de coherencia de políticas, dicho por el propio Lehendakari Urkullu en el año 2016, cuando hacemos la lectura de cómo está esta política, vemos que no es coherente con este marco de coherencia de políticas que han definido previamente. Claro, podemos decir también, hombre, es que ha sido todo a la vez, ¿no? Es decir, el marco de coherencia se aprueba en 2016, no hemos tenido casi ni tiempo de ponerlo en práctica, ¿no? Por eso esta última investigación que vamos a hacer nos va a permitir ver si en estos 2 últimos años o 3 hemos conseguido avanzar, ¿no? ¿Y por qué no es coherente con este marco de coherencia de políticas? Bueno, pues porque, nuevamente, no cumple con los elementos clave que este marco de coherencia de políticas define. Por un lado, no cumple con colocar el desarrollo humano y la sostenibilidad en el centro, no cumple tampoco en ser coherente con el resto de la acción exterior, porque no es coherente, por ejemplo, con los principios de cooperación al desarrollo, ¿no? No nos rigen los mismos principios. Tampoco es coherente porque, de alguna manera, no genera un diálogo con las comunidades en las que está interviniendo. Es decir, la propia política lo que habla es de generar empleo, por ejemplo, en Euskadi, pero no habla de la calidad o la cualidad del empleo que puede generar o que puede apoyar en otros contextos. Hablábamos aquí también esta mañana, las compañeras hablaban del consentimiento libre, previo e informado. Bueno, pues a falta de valorar el impacto, nada de lo que hemos encontrado nos habla de que ese consentimiento, por ejemplo, sea requerido para cualquier intervención que hagamos, que nuestras empresas hagan en otro país, ¿no? Tampoco cuestiona el modelo económico hegemónico, es decir, es parte del mismo modelo económico en el que estamos inmersas. Y, bueno, pues lo que le mueve al final es la competitividad y el tener mayor presencia en otros mercados, ¿no? Te voy a regalar 58 segundos, perdón. Así que, bueno, en este primer análisis que hemos hecho sí que nos hemos encontrado con algo que quizás no nos sorprende demasiado, pero sí que nos ofrece también, luego hablaremos de las recomendaciones que hacemos al respecto. Creemos que bueno, es una primera mirada, una primera foto que nos invita realmente a hacer un trabajo mucho más compartido y a poder seguir avanzando para que esto no sea así. Bai, entzuten da? Bai. Oraindik eta behin eskerrik asko gonbidapenagatik eta plazer bada horrelako jardunaldi batzuetan parte hartzea. Y quería agradecer también a los compañeros y a las compañeras que han participado en la primera mesa de redonda, porque todo lo que se está hablando aquí a nivel abstracto lo han concretizado y han visibilizado todos los impactos que suponen estas políticas. Tal vez ellos y ellas no necesitan presentación, pero creo que la plataforma a la que presentamos sí que merece una presentación porque igual no es tan conocida. La plataforma Capital y Planto nace de la resistencia hacia los tratados internacionales como fueron el TTIP o el CETA y hace un análisis donde se enganchan estas dos tendencias, ¿no? Por un lado los tratados internacionales y por otro lado el poder corporativo. Y la reflexión que hacemos es que las dos realidades corresponden a la misma lógica o a la misma tendencia. Entonces, la plataforma se articula en torno a esos dos vectores y en torno a esa reflexión global. Y ya entrando en materia y siguiendo la reflexión que ha hecho el compañero brasileño,
yo creo que tenemos que ver que el capitalismo no es lineal, que si aquí tenemos una realidad, en el sur global tiene otra realidad, y eso está totalmente conectado, y es una realidad dialéctica. Si aquí tenemos este modelo de desarrollo, es por el modelo de desarrollo, el subdesarrollo que impera en el sur global, y no podemos entender en una lógica lineal toda esta realidad. Entonces, estamos viendo cómo el capital está tendiendo a maximizar sus beneficios, y para eso está llevando una estrategia doble. Por un lado, está aumentando la precariedad y la pobreza en el norte global. Estamos viendo que las rentas del capital están aumentando respecto a las rentas del trabajo. Y por otro lado, estamos viendo que también la pobreza en el norte global está aumentando. Y ahí tenemos el ejemplo de la última encuesta de pobreza del 2018, donde se está viendo que, a pesar de que haya habido un crecimiento de las empresas vascas en este sentido, esto no revierte en la clase trabajadora ni en la población de Euskal Herria. Eso en el norte global. En el sur global lo que tenemos es un modelo extractivista, como han mencionado las compañeras, donde se expolia la mano de obra, porque se supone que es más barata, los bienes naturales y también el trabajo de cuidados que realizan las personas del sur global. Entonces, atendiendo a esta lógica general, yo creo que tenemos que situarnos en 3 vectores. Y los 3 vectores serían, por un lado, el económico, y yo creo que tenemos que romper este mantra, como he dicho antes, de que el crecimiento económico supone un beneficio o un bienestar para toda la gente, y es mentira. Como hemos señalado, a pesar de que el PIB vasco ha aumentado, pues supuestamente o seguramente por la acción de las multinacionales o las empresas vascas, eso no revierte un bienestar ni de los trabajadores y las trabajadoras de Euskal Herria, ni los trabajadores y trabajadoras del sur global. Entonces tenemos que romper este mantra de que el crecimiento económico, como si fuese un mantra lineal, repercute en el beneficio de las personas. Y además tenemos que recordar que esto se hace a costa de los pueblos del sur global. Esto es que la acción de las empresas vascas en el contexto internacional tiene unos impactos muy determinados y muy tasados, y eso lo han mostrado las compañeras de la mesa redonda de la mañana. Y además tenemos que recordar también que la acción de las empresas grandes y transnacionales muchas veces destruye los circuitos económicos cercanos y más locales, tanto de aquí como del sur global. Eso por un lado. El segundo vector que quería poner encima de la mesa era el vector político. En el vector político muchas veces se habla de que el Estado está perdiendo poder o que la administración pública está perdiendo poder, y nada más lejos de la realidad. El Estado está girando no tanto hacia como se ha mencionado en la mesa, hacia una colaboración público-privada, sino se está poniendo lo público muchas veces al servicio de lo privado. Cuando estamos hablando que la administración pública facilita el acceso a empresas privadas en el exterior, ¿estamos tasando de verdad eso en qué repercute a la clase trabajadora de aquí y a la clase trabajadora del sur global? ¿Estamos tasando de verdad qué responsabilidades jurídicas, no solo a nivel de valores o a nivel de principios, se les están pidiendo a las empresas? Estoy hablando de responsabilidad jurídica. ¿Todo eso está tasado en esa supuesta colaboración público-privada? Yo creo que tenemos que poner todos esos elementos encima de la mesa, si no, no estamos sacando una foto real de la situación. Y luego también creo que tenemos que poner énfasis en la soberanía de esas administraciones públicas o esos marcos públicos. Yo creo que esa colaboración público-privada también impacta directamente en la soberanía de los pueblos, tanto aquí como en el sur global. Eso por otro lado. Y al final, y el último vector que quería comentar era el vector cultural. Y en el vector cultural estamos viendo que tal vez a nivel de valores y a nivel de responsabilidades no jurídicas, las empresas transnacionales sí que están integrando algunos principios, como puede ser esta nueva teoría del capitalismo verde, o incluso una cierta visión del feminismo descafeinado, y están integrándolo en su acción empresarial. Pero, como he dicho antes, como no se están pidiendo responsabilidades jurídicas por parte de las administraciones de aquí, eso no se puede tasar. Eso podemos hacer informes de análisis, pero no son informes vinculantes que después tengan ejecuciones penales en la administración vasca. Y por último, también quería, ya para acabar, invertir la pirámide y poner encima de la mesa de que la internacionalización empresarial no solo es lo que hacen las empresas vascas en el exterior, sino
cómo impactan las transnacionales o la lógica corporativa internacional en Euskal Herria. O sea, tenemos que invertir la pirámide, tenemos que invertir, ¿no?, esa doble dirección. Y quería poner un ejemplo muy concreto, que es el centro de emprendimiento que quiere abrir la Diputación Foral de Vizcaya en la Torre Vizcaya, que sabéis que está en Abando. Esa torre era la sede del BBVA y es propiedad de un fondo de inversiones. Y lo que hace la Diputación Foral de Vizcaya es alquilar esa torre a un fondo de inversiones. Y además hace cosa de una semana, creo, se han sacado los pliegos de contratación pública para el gestor de ese centro de emprendimiento. Y en esos pliegos de contratación pública, lejos, o sea, no se apuesta por el emprendimiento de las empresas pequeñas o ¿no?, del circuito local que decía antes de Euskal Herria, sino que en esos pliegos de contratación para el gestor del centro de emprendimiento, lo que se valora o lo que se pone en valor es que sean empresas o gestores que gestionen más de 8.000 metros cuadrados, 8.000 metros cuadrados, de que gestionen centros de más de 8.000 metros cuadrados, lo que ya pone de relieve que se están buscando empresas que de verdad que acumulen mucho capital y que sean empresas que gestionen muchos centros de emprendimiento, acotando la gente que puede acceder o las empresas que pueden acceder a esos pliegos de contratación. Y por otro lado se ponían tres nodos o tres zonas de prioridad para esas empresas que pueden gestionar ese centro de emprendimiento, que eran Estados Unidos, la Unión Europea e Israel. Y estaba así tasado, con un puntaje muy determinado. Entonces, era un simple ejemplo para ver también, ¿no?, si invertimos esa pirámide y si invertimos esa tendencia de la internacionalización empresarial, qué políticas están llevando también las instituciones públicas de Euskal Herria, en este caso la Diputación Foral de Vizcaya. Y con eso acabaría. Eskerrik asko, Irrey. Bueno, Iñaki nos ha contado una parte más descriptiva de datos un poco de la internacional empresarial vasca y ha definido a la política institucional como una política más bien indicativa y que se centra sobre todo más en pymes que en grandes empresas, ¿no? Y también nos ha dado algunos datos de países en los que se apoya la implantación exterior de empresas, precisamente que hemos estudiado hoy, ¿no?, como Colombia, como México y demás, ¿no? En segundo lugar, bueno, Sofía nos ha abierto también, nos ha comentado que el Gobierno vasco se comprometió en un marco de coherencia de políticas de 2016 a que todas sus políticas estuvieran atravesadas por el desarrollo humano y la sostenibilidad, especialmente la política exterior, pero que en el primer estudio tentativo se ha visto, bueno, pues que en estos momentos carece de esa mirada, ¿no? Y al final sí que se centra, como también ha comentado Iñaki, estrictamente en la captura de mercados, en la competitividad y demás, ¿no? Y después también, pues, Miquel nos ha hablado de, bueno, pues de un sistema no continuo, ¿no?, con desigualdades norte y sur global, y se ha hecho como una crítica bastante profunda al modelo vigente, ¿no?, pues que genera precariedad, extractivismo, rompimiento de los circuitos locales, captura corporativa, falta de democracia y demás, ¿no? Entonces, sí que vemos ahí que hay como una diferencia de motivos, si tenemos que apostar por el crecimiento, si tenemos precisamente que acabar ese como gran dinámica, pero sí que creemos que podemos convenir en que hay una crisis general y también tenemos que plantear cuál es un poco el rol de las empresas vascas, ¿no? Y pasando, o sea, como previo para pasar al tema de cómo podemos mejorar o cómo podemos realmente hacer que ese marco de coherencia sea real, nos teníamos que plantear si ante lo que hoy también hemos visto, ¿no?, o ayer y hoy, pues ese contexto global, no esa simetría normativa entre el lex mercatoria y los derechos humanos, que en cada marco, que sea global, sea estatal, sea local, ¿qué tenemos que hacer con las empresas? ¿Estamos en el marco de la regulación? Es decir, creemos que deben sostenerse a un seguimiento y a una regulación específica, incluso sanción, ¿no?, en algún caso, o debemos optar por la voluntariedad, que es, digamos, lo que impera ahora, o sea, la responsabilidad social corporativa, simplemente el respeto a los derechos humanos, pero no el cumplimiento. Es decir, es un debate histórico que viene de décadas, pero hoy también en este momento de crisis es fundamental, ¿no? Y también en función de si optamos por lo uno o lo otro, nuestras propuestas son diferentes. Pues empezamos entonces la segunda ronda, con la parte de propuestas, un poco en este balance que hacemos, cómo creemos que podemos mejorar. Bueno, antes que nada me gustaría un poco, no como reacción, sino como comentario quizá a lo que ha referido del estudio que realizó
nos ha comentado Sofía, decir que efectivamente lo que ahí se evidencia es cierto. Hemos tenido además una dinámica de discusión de ese propio documento una vez este fue elaborado. Tuve también en esa ocasión oportunidad de poder compartirlo, bueno, de poder estar con vosotros y ver un poco cuáles podían ser a futuro pues, líneas de trabajo, ¿no? Como has comentado, el compromiso del Gobierno vasco es de 2016, si no me equivoco, de la coherencia de políticas públicas, y el plan estratégico que fue objeto de revisión era un plan estratégico 2013-2016, con lo cual un poco los tiempos le venían mal a aquel plan. Pero no vamos a eludir la realidad. Lo cierto es que la famosa Lex Mercatoria, ese impulso que anima a las empresas es el que es, y eso no lo vamos a discutir. Uno. Y dos, que la posición que mantiene la Administración Pública Vasca, como en general las administraciones de nuestro contexto europeo y de las agencias promotoras de internacionalización, etcétera, pues es el que he comentado anteriormente, que es el de dar apoyo a las empresas para que pues puedan sortear barreras, para que puedan acceder a oportunidades, etcétera. Eso no vamos a eludir, que esa es una realidad cierta, ¿no? Parte propositiva. Nosotros ahora mismo estamos también ya finalizando un nuevo plan estratégico que es el que sucedió a aquel que fue objeto de análisis, 2017-2020. Y este plan, que a su vez es tributario de la estrategia Basque Country que deriva de Lehendakaritza, de presidencia, está impregnado de todos estos elementos que de la coherencia, algunos de los cuales con mayor o menor detalle has comentado, ¿no? Con este plan nosotros lo que hemos hecho ha sido revisar todo nuestro inventario de programas y de servicios y hemos intentado introducir elementos posiblemente insuficientes, pero elementos que apunten en una dirección como la que se estaba solicitando en nuestro informe, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la ponderación, el análisis de los proyectos de internacionalización que se someten a ayuda pública, lo que antes era un residual que se apreciaba de responsabilidad social corporativa ha crecido en la ponderación de una manera sustancial. Recuerdo que se nos solicitaba que eso supusiera el 40% de la valoración en aquel informe. Bueno, no hemos llegado tan lejos ni mucho menos, hemos llegado al 15% de la valoración, con lo cual evidentemente seguiremos pensando pues, que no es del todo suficiente, pero creedme, para lo que era el punto de partida supone un movimiento en aquella dirección, ¿no? Luego había otros elementos en aquel informe que ciertamente hemos hecho análisis para ver de qué manera podíamos alinear, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la evaluación del impacto, ¿no? Yo recuerdo haber mantenido debates sobre este asunto porque, por ejemplo, si fraccionamos un poco la cuestión del impacto, lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, por ejemplo, ¿no? La evaluación del impacto ambiental, articular evaluaciones de impacto ambiental desde Euskadi para el destino, aunque hay gente que lo hace, a nosotros, con nuestras menguadas fuerzas de la Agencia Vasca de Internacionalización, nos parecía una materia un poco difícil. Y lo decía yo, y perdonad que asuma en este minuto un cierto protagonismo de mi experiencia anterior en el ámbito de la administración ambiental. Yo sé lo que cuesta hacer evaluaciones de impacto ambiental, sé lo que significa, en fin, son procesos siempre bastante complicados y se me antojaba muy complicado, discutíamos con vosotros, el poder poner ese tipo de cosas en marcha. Aún así, os puedo comentar que estamos en este momento en colaboración con Orquestra haciendo análisis de impacto, no solo ambiental, impacto en general, de la actuación de nuestras empresas en 4 mercados: Estados Unidos, en México, en China y en Colombia. Esperamos en unos pocos meses tener ya una primera entrega de resultados y lamento en este momento no poder venir con una información más de detalle. En resumidas cuentas, lo que quiero decir es que con el nuevo plan de internacionalización hemos, por la vía reformista, no por una vía, vamos a decir, de gran salto revolucionario, como es propio del Gobierno vasco, ¿no? Por la vía reformista
estamos intentando mejorar nuestras herramientas en esa alineación con los objetivos del desarrollo sostenible y sabiendo pues, que esto es un tema en el cual nosotros lo que hacemos es empujar a las empresas, sensibilizar, informar, ponerles estímulos, pero realmente la garantía del resultado último pues, corresponde a las propias empresas, ¿no? Pues yo creo que lo que comenta Iñaki es un buen ejemplo de esta ampliación de la alianza público-privada, ¿no? O sea, cuando otros agentes entramos a poner encima de la mesa otras cuestiones, pues el resultado que tenemos seguramente es más satisfactorio para todas, ¿no? Y la verdad que, como bien comentabas, una de las recomendaciones que planteábamos desde esta investigación era precisamente esta, ¿no? Incorporar hasta un 40% del puntaje de baremación que tuvieran los proyectos que fueran a ser financiados, subvencionados por la Agencia de Internacionalización, pues bajo criterios que tenían que ver con la sostenibilidad, la ecología, la equidad, el impacto, etcétera, ¿no? O sea, que en ese sentido, pues bueno, fenomenal que vayamos avanzando en esa clave, ¿no? Otra de las recomendaciones que hacíamos era una propuesta muy concreta que sí que nos gustaría que se pudiera poner en marcha en algún momento, y es la creación de un Centro Vasco de Empresas y Derechos Humanos. Es decir, un espacio un poco muy parecido a uno que se aprobó en el Parlamento catalán en 2016 y que lamentablemente pues, no ha podido ponerse en marcha todavía. A ver si cuando ya dejemos nos estemos un poco quietos y quietas, pues podamos empezar a poner en funcionamiento algunas cuestiones, ¿no? Este Centro de Derechos Humanos y Centro Vasco de Empresas y Derechos Humanos, que tendría, bueno, pues sería primero un espacio en el que diferentes agentes pudiéramos compartir todas estas cuestiones, que además tuviera un carácter también de seguimiento, de investigación y de fiscalización, un poco en la línea de lo que comentabas, ¿no? Qué difícil es medir el impacto. Bueno, pues los impactos no están en las compañeras y están muy claros. Los impactos de muchos proyectos empresariales están súper claros. Entonces, ¿cómo poder traer esos impactos con mayor claridad aquí, poderlos analizar y poder ver si tenemos capacidad sancionadora, que es otra de las grandes cuestiones también de ese tipo de iniciativas, ¿no? Otras propuestas que estamos poniendo encima de la mesa es que, además de la baremación que se haga de las propuestas, haya también algunos criterios excluyentes de partida. Es decir, empresas que no cumplan normativas internacionales, empresas que quieran invertir en países donde no se están cumpliendo las normativas internacionales, empresas que no sean capaces de presentar un mínimo estudio de impacto medioambiental de lo que quieren hacer, o que no tengan algunos de los criterios que se nos exigen, por ejemplo, a un montón de organizaciones cuando queremos acceder a subvenciones públicas, ¿no? Los que venimos del mundo de la cooperación, y aquí veo a compañeras que están dentro del mundo de la cooperación en el otro lado, en la parte más técnica, somos muy conscientes y nos encanta que nos exijan cosas. Pero también nos gustaría que a otros agentes también les exigieran lo mismo. ¿Por qué? No porque sea mal de muchos, consuelo de tontos, sino porque son los principios y valores de los que nos hemos dotado porque creemos que son importantes. Si nos creemos realmente que queremos poner la vida en el centro, que queremos apostar por la sostenibilidad, que creemos en la equidad, pues que esto tenga también pues, un reflejo en lo que las empresas también han desarrollado de manera interna, ¿no? ¿Qué más cosas proponíamos? Proponíamos que había que reformular de alguna manera gran parte de esta política de internacionalización, porque si es cierto que se basa en criterios de competitividad y rentabilidad y no está colocando el derecho humano y la sostenibilidad en el centro, hay muchas cosas que cambiar. Entre las cosas que proponíamos eran que estos 18 criterios que habíamos desarrollado en la investigación fueran incorporados como criterios válidos dentro del desarrollo de esta política, ¿no? También que este marco de derechos humanos a nivel internacional sea el marco también que regule esta política pública, ¿no? Y que se eliminara toda referencia a aquellos aspectos que van en contra de este desarrollo humano. O sea, que dejemos de pensar en invertir en países que no están cumpliendo el derecho internacional, que dejemos de pensar que a lo mejor nos vienen bien países donde los derechos sociales o derechos laborales estén menos reconocidos, por ejemplo, ¿no? O sea, invierta usted en este país porque es mucho más laxo, entonces fenomenal, ¿no? O tengamos ventajas fiscales por invertir en determinados contextos, ¿no? Había, bueno, pues una serie de propuestas que
que creemos que son interesantes para poder seguir avanzando en esto. Y recogiendo un poco, ya termino, Miquel, que lo que comentabas de las inversiones que recibimos, es otra de las patas también de la internacionalización empresarial, como comentas. Y sí que, aunque esta investigación que estamos haciendo ahora no va a poder profundizar mucho, sí que va a tener un capítulo específico sobre este tema, porque creemos que es importante también empezar a lanzar esta mirada, ¿no? Y mucho más ahora cuando tenemos mensajes encima de la mesa que hablan de nos frotamos las manos porque con el Brexit un montón de grandes empresas de inversión podrán venir aquí, ¿no? Y entonces, bueno, ya sí que nos daría para otras jornadas. Muy pocas. Muy pocas van a poder venir. Bueno, mejor. Bueno, eguerdion iaia arratsaldeon ja. Eta nik ere, eskertu nahi dut Euskal Herria Kapitalari plantotik aukera hitzartzeko aukera bat hau emateari, eta batez ere horrelako esparruetan biltzen garenean entzuten ditugulako esperientziak, gero entzuten dugu instituzioetatik edo esaten digutena, eta gero entzun beharra dagoelako ere sozial munduan murgiltzen garen horiok zer pentsatzen dugun, ¿no? Decía que, agradecer que se nos invite como campaña, plataforma o lo que sea a Euskal Herria Kapitalari Planto y decir que a mí me resulta duro y creo que a muchos conjugar lo que nos vienen diciendo desde México, Brasil, que ya muchos y muchas ya sabemos, con el discurso institucional y, a su vez, con lo que muchos movimientos sociales, y tenemos que, la lectura que hacemos o tenemos que decir con respecto a esto, ¿no? Desde Euskal Herria Kapitalari Planto tenemos claro que a nosotros esos conceptos de crecer, riqueza, competitividad, rentabilidad, pues no nos convencen, no nos gustan, pero nada. Y que efectivamente, pues sí, podemos poner alfombra roja a determinadas empresas, podemos darles e invertir una ingente cantidad de dinero, pero a nuestro entender eso de nada sirve si luego no sabemos qué se hace, cómo se hace y bajo qué criterio se hace. No solo de inversión, sino también de empleo, de pobreza, de explotación, de destrucción de medios naturales. Es decir, nosotros entendemos que desde la plataforma tenemos que dar una respuesta social a esta ofensiva capitalista que también se da en Euskal Herria. Y se da en Euskal Herria porque, las empresas transnacionales hay que hacerle seguimiento no solo de eso que hacen fuera, sino también de lo que vienen a hacer aquí y para lo que vienen a hacer aquí y para lo que en muchas ocasiones cuentan con un apoyo institucional, ya que nos gusta mucho poner una alfombra roja a costa del interés general y vender y hacer propaganda de eso que se hace, pero sin reparar mucho o justamente en las consecuencias que eso tiene, ¿no? A la vez, entendemos imprescindible como línea de trabajo hacer seguimiento a las políticas públicas privatizadoras y procorporaciones. Y lo decimos así, procorporaciones, porque siempre tienden hacia una línea y siempre tienden a beneficiar a una parte. Y siempre coincide que es a una parte de la riqueza y a la parte más rica, obviando a otras mayorías, ¿no? Entendemos que favorecen siempre al capital y amenazan al bienestar de esas mayorías sociales y se hacen de distintas formas, con una política fiscal determinada, con una política industrial de una naturaleza también muy dirigida y con una internalización empresarial también muy intencionada en un sentido, ¿no? Nacimos haciendo y alertando sobre los tratados comerciales, que entendemos que a los que no hay que perderles de vista y a los que hay que seguir haciendo seguimiento, al igual que hay que seguir o no nos tenemos que olvidar tampoco de los organismos supraestatales, ¿no? Como el Fondo Monetario, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, el G20, el G7, pues que es en espacios donde se hace
y se deshace hacia un modelo pues, de sociedad o un sistema pues, al que nosotros entendemos o debemos contribuir a desmantelar, ¿no? ¿Cómo queremos articular todo esto? ¿Cómo entendemos que todo esto debe aflorar y debemos desmantelarlo? Pues como hoy entendemos nosotros que es la manera más necesaria, más válida y más viva, que a nuestro entender es la denuncia y la movilización social. De poco nos sirven los discursos políticos cuando oímos otro tipo de consecuencias directas, de poco nos sirven las políticas en estos sentidos y tenemos clarísimo que la respuesta debe estar en la calle. De una forma, pues bueno, con una movilización plural, popular, con una desobediencia civil pacífica, y entendemos que más allá de eso somos capaces, y lo hemos demostrado durante mucho tiempo, de plantear alternativas. Existen alternativas. Debemos coger el guante de lo que nos transmitían ayer en una pequeña formación que hicimos y hoy han dicho también nuestras compañeras, de que tenemos que decirle a la sociedad vasca qué es lo que esas empresas hacen allí, de lo que están haciendo y las consecuencias que todo eso tiene. Y esa es la ayuda que nos pedían. Es decir, cogemos el guante, lo sabemos, pero cogemos el guante y tenemos que articular herramientas y mecanismos de cómo hacemos para sensibilizar y concienciar a la ciudadanía de que este problema existe, de que esto ha venido, si no lo paramos, para quedarse, y que bueno, existe alternativa y que, bueno, que cabe la posibilidad de regular a las grandes empresas y que debemos de buscar el modo de transitar hacia formas de vida más democráticas, más sostenibles y más justas. Se puede y desde la plataforma tenemos claro que debemos empezar por bueno, formas muy sencillas, que probablemente aquí nos tengamos que centrar en lo micro y en lo local para que la gente vea desde lo cercano de qué estamos hablando, de qué consecuencias tiene y de que efectivamente entre todos podemos contribuir a cambiar. Y yo con esta idea me quedaría, que bueno, somos una campaña muy diversa, pero con un calado discurso social y político, y que entendemos, y me reitero, hoy más que nunca, que este tipo de movimientos son más que necesarios. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, hemos visto como diferentes propuestas, ¿no? Una más de acompañamiento, ¿no? Y también, pues bueno, pues desde la voluntariedad y también desde la facilitación, ¿no? De a las empresas para que incorporen ciertos criterios. Una propuesta más de regulación, ¿no? De que al final se haga un seguimiento y una regulación crítica del papel de las empresas. Y otra más también complementaria, seguramente, de respuesta social, seguimiento crítico popular, movilización y demás, ¿no? Ante esto, digamos, y ante el mundo, todo esto que hemos debatido estos días, ¿no? Vemos un mundo en crisis, vemos un mundo donde la competitividad se extrema, ¿no? Al final, en un momento de guerra económica, que también salió ayer, de peso importante de los tratados comerciales y desmantelamiento democrático y demás. ¿Qué responsabilidad creemos que tienes? Y os pregunto a los cuatro y también luego os lo abro a vosotras y a vosotros. ¿Qué responsabilidad creen que tenemos las instituciones públicas, la sociedad, con respecto a nuestras empresas, ¿no? A las empresas de nuestro territorio? ¿Valdría con esa facilitación? ¿Necesitamos regular? ¿Tiene que haber una presión social crítica? Sería un poco, yo creo que eso, al final podemos optar por, bueno, las empresas son soberanas y nosotros las acompañamos, o no, creemos que son un ámbito o un sujeto o un agente de nuestro territorio y, por tanto, deben estar sujetos a un mandato democrático, ¿no? ¿Cómo nos movemos ahí? Y ahí cuando queráis intervenir y luego ya después abrimos. A tu pregunta muy concreta y muy nítida yo tengo una respuesta creo que también nítida. Yo creo que la preeminencia es del Parlamento, está claro, necesitamos unas normas claras. Claro, el Parlamento es expresión de la representación popular. Y lo que hace falta es que estas ideas, por cierto, muchas de las cuales se han expresado al otro extremo de la mesa, yo puedo coincidir,
lo que necesitan realmente es traslado a lo que es las reglas de juego que nos hemos dotado. ¿Que esas reglas de juego entran en conflicto con el mercado? Pues entran en conflicto con el mercado, pero evidentemente lo que tiene que haber es una claridad. A partir de que haya un marco razonablemente, comúnmente aceptado, adelante. Si ahora mismo desde Naciones Unidas, de los grandes organismos, se están poniendo en el tablero, en la agenda, esos grandes principios, si esos grandes principios se trasladan al marco jurídico, pues yo creo que es como tiene que ser. Es decir, a tu pregunta, preeminencia del Parlamento, marco, reglas claras, y a partir de ahí las empresas tendrán que hacer lo que tengan que hacer. Pero no olvidemos que el mercado es un mercado muy amplio, el mercado es global, y esas reglas de juego efectivamente por lo menos tendrían que ser decisivas en marcos amplios de ese mercado, porque si no, y no quiero eludir una cuestión que se ha planteado aquí un poco ha salido un poco de refilón, nos lo comentabais en vuestro estudio también, ¿no? ¿Vosotros estáis ayudando a las empresas a acudir a mercados allí donde se transgreden los derechos humanos? Y a todo el mundo se nos ocurre que China, por ejemplo, he mencionado varias veces China, es un lugar donde hay implantaciones de empresas vascas y donde, bueno, pues hay operaciones de comercio y es un socio comercial, pero como China, otros países también. Pues claro, es que eso es un debate ciertamente interesante, ¿no? Porque por un lado está cómo se comportan las empresas en relación con el conjunto de las empresas que operan en ese mercado, por un lado. Por otro lado, cómo contribuyen o cómo impactan esas empresas en esos países. Porque claro, llevado al absoluto de en ninguno de esos países y cuáles son esos países van a poder operar y solo las empresas vascas, que son el 0,16% del comercio mundial, pues evidentemente no creo que es una cuestión que fácilmente podamos solucionar, desde luego no desde la Agencia Vasca de Internacionalización, ¿no? Jordene, ¿quién quiera intervenir? ¿O abrimos entonces al pueblo? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta también? Miriam. Sí, yo quería hacer una pregunta. El micrófono. Bueno, primero agradecer la mesa de debate, porque me parece que es muy interesante como que agradecer esta mesa de debate porque me parece muy interesante tener la posibilidad de ver, bueno, pues posturas tan heterogéneas. Y bueno, yo quería hacer una pregunta a Iñaki porque hace 3 meses o así el Gobierno vasco leyó una declaración institucional de emergencia climática. Entonces, bueno, ayer y hoy hemos estado hablando también como, bueno, estamos en un momento histórico en el que nos encontramos frente a cambios que van a ser ineludibles, sí o sí, y no van a ser por cuestiones políticas, sino por cuestiones biofísicas. Y en ese contexto, pues parecería, y bueno, teniendo en cuenta que el Gobierno vasco pues, ha hecho esta declaración de emergencia climática, parecería que lo lógico sería tender hacia una relocalización de la economía y no hacia una profundización de la internacionalización empresarial y de la profundización de las exportaciones. Entonces, la pregunta era si desde la Agencia Vasca de Internacionalización tenéis algún tipo de reflexión o de conexión con estas otras políticas que parece que el Gobierno vasco pues, está bueno, preocupado por ellas, ¿no? A ver si hay otro comentario. ¿Hay algún comentario más? ¿Alguna opinión que trasladar? Bueno, yo lo que pienso es que, como él dice, pues sí es cierto, es el punto, dicen que es el punto de 16%. Sin embargo, cuando llegan a veces a los territorios no es el punto 16% como se refiere acá, sino que es, no sé, el 50% pues es un porcentaje aún mayor, ¿no? Como lo que pasa en los territorios, en el caso del Istmo. Para nosotros sí son afectaciones muy fuertes, muy grandes, que no significan tal vez lo mismo acá. Sin embargo, lo que también pensamos es que también las empresas, o no sé acá, también deberían de pensar, bueno, las empresas no piensan, pues, pero los que son dueños de las empresas, de que finalmente el mundo nada más el mundo es de todos y que lo que hagamos en cualquier lugar repercute, ¿no?, en otros lugares.
y que de esa manera, pues lo que se pueda hacer desde unas empresas, pues es muy importante, aunque sea muy poquito, ¿no? Y es muy importante para lo global y también para los lugares locales donde están llegando. Yo creo que eso debería ser, ¿no? Pero no lo es, porque lo que lleva a las empresas finalmente a ser empresas, pues es la ganancia, y a maximizar las ganancias, pues, y a minimizar las pérdidas. Las pérdidas, pues las absorbemos la gente y la absorbe la naturaleza. Entonces ahí sí, pues no sé, la verdad es que yo creo que queda también en los lugares, lo que decíamos hace rato, de que asuman esa responsabilidad, de que pues también de la exigencia a las empresas, de que lo mismo que puedan aplicar quizás acá, puedan aplicarlo en otros lugares. Porque una vez a gente de Unión Fenosa, por ejemplo, dijimos, ¿por qué acá vienes ¿por qué acá dan esos precios? ¿Por qué acá están haciendo todo eso? Pues es que aquí la ley nos lo permite, ¿no? Allá no, o sea, allá son otras condiciones y aquí la ley nos lo permite. Entonces llegan a los lugares donde la ley les permite todo, con tal de atraer esos capitales, y pues lo hacen, pues hacen cualquier barbaridad en los territorios, ¿no? Entonces yo creo que por cualquier cosa que se haga en cualquier parte del mundo es importante. Y es importante si pensamos que el mundo es de todos, no solamente es de las empresas, ¿no? Y es también de nosotros que estamos en los territorios y que defendemos y que es nuestra casa y que ahí vivimos y que solamente tenemos eso y que no podemos ir a vivir a otro lado porque nos cierran la puerta, porque ya nos llaman migrantes, porque ya nos llaman rateros, violadores y todo lo demás, ¿no? No, tenemos nuestra casa y las empresas son las que están llegando y nos están desplazando. O sea que pues eso no es justo, ¿no? Kaixo, el único, por complementar una cosa que ha dicho Iñaki, ¿no? En esta legislatura en el Parlamento se ha debatido varias veces este tipo de cosas. Digo, como estamos en campaña, para que no veáis que estoy haciendo campaña, desde los dos grupos de izquierdas del Parlamento se han llevado distintas iniciativas a lo largo de esta legislatura, casi siempre además acompañadas o bien por el informe de la propia coordinadora o con visitas de personas provenientes de Colombia, de Brasil, de México, etcétera, de otros como en estas jornadas. Y no hemos conseguido, no es que hayamos conseguido, no hemos conseguido llegar a acuerdos, es que no se ha aprobado nada de lo que, ni la versión más dura ni la versión más light de lo que desde los dos grupos de izquierdas en el Parlamento hemos presentado. Y esto era por aclarar, digo que ese debate también se da en esa casa tan cerrada que es el Parlamento, y luego en junio por parte del Gobierno se anunció que se iba a presentar ya en septiembre el Plan Vasco de Empresas y Derechos Humanos, y no sé si desde la Agencia Vasca de Internacionalización tenéis alguna información de ese plan, porque en teoría iba a salir, en junio se anunció que iba a salir adelante en verano o después de verano, y de momento no hay nada. Es que recasco. Bueno, Iñaki, como han sido para ti muchas alusiones, abres tú y luego ya, como ya no hay mucho tiempo, casi ya cerramos con un último comentario, si queréis, ¿de acuerdo? Bueno, pues atendiendo un poco al orden de las preguntas, con respecto al tema de la emergencia climática, honestamente en la agencia no hemos desplegado, en reacción a ese pronunciamiento por parte del Lehendakari y del Gobierno, no hemos desplegado ninguna herramienta o ninguna intervención directa. Punto número 1. Punto número 2. Con respecto al tema de la contribución a paliar las consecuencias del cambio climático, poner en marcha intervenciones para mitigar los precursores del cambio climático, etcétera, etcétera. En el Gobierno las materias se distribuyen de una manera vertical, no es una materia vertical nuestra, pero lateralmente nos toca. Y, por ejemplo, estamos en este momento en proceso de acreditación de los fondos verdes del clima, el famoso fondo que existe precisamente para movilizar proyectos en relación con este tema. Somos, creo que, la única agencia del Estado español que precisamente pretende hacerlo, y de las pocas que a nivel europeo están trabajando en esa dirección. Con respecto a las consideraciones que hacías de que efectivamente este es el único planeta que tenemos, no tenemos otro, que el planeta no es de las empresas, que es de las personas, etcétera, pues no puedo estar más de acuerdo, por supuesto.
Insisto en el dato, no existe un país en el mundo en el que, en fin, estamos en Bilbao y los de Bilbao se tienden por muy grandes, pero en ningún país del mundo nuestra cuota de participación es mayor del 0,5% de las exportaciones que van dirigidas a ese país. No digo que no haya algunas empresas de capital vasco, esas que a todos se nos ocurren, que efectivamente estén impactando de una manera notoria en algunas geografías, en algunos países, algunas personas. Lo cierto es que son esas grandes multinacionales vascas a las cuales desde la Agencia Vasca de Internacionalización sin duda no vamos a alcanzar. En lo que es nuestro ámbito de jurisdicción ordinario, como he dicho antes, estamos introduciendo en todo lo que son nuestras herramientas, desde la sensibilización. Este año hemos hecho ya varias jornadas con empresas precisamente para hablar de esta materia de derechos humanos, objetivos del desarrollo sostenible, etcétera, sensibilización, información y elementos, vamos a decir, más o menos de mercado que pretenden conducir un poco hacia las buenas prácticas a las empresas. En eso estamos. Y por último, con respecto a las iniciativas del Parlamento, las conozco además muy de primera mano. Efectivamente coincido contigo que no han llegado a su destino último, que sería el poder poner en marcha un observatorio que quizá tuviera capacidad de canalizar denuncias de ese tipo de impactos. A mí personalmente me apena que eso haya sido así, pero esa es la realidad. Pero yo no me aparta de la idea que he expresado anteriormente. Yo creo que lo que hace falta es que el Parlamento esté por encima del mercado, que del Parlamento salgan las reglas de juego y, claro, se ha apelado antes a la movilización social. Yo creo que la movilización social, y no quiero hacer una apelación a lo que va a pasar el próximo domingo, la movilización social más relevante, o por lo menos tal y como yo lo entiendo, es la que se expresa en las urnas, ¿no? ¿Para cerrar la mesa? Sí. Bueno, ya que no nos queda tiempo casi, creo que sí que tenemos que cambiar un poco el paradigma para afrontar esta situación. Está bien exigir responsabilidades a las empresas y hacer ese trabajo de formación, seguimiento, etcétera, pero si algún instrumento tenemos la sociedad en general, los trabajadores en particular y los movimientos sociales, es lo público. Y yo creo que tenemos que afrontar todos estos problemas por lo público. Entonces, esto no es una cuestión etérea. Cuando se habla de bajar el impuesto de sociedades, cuando se habla de eliminar el impuesto al patrimonio, cuando se habla de atraer eventos, cuando se habla de atraer inversiones, esto impacta directamente aquí. Entonces, yo creo que tenemos que afrontar desde lo público, desde lo común, todos estos paradigmas y ofrecer alternativas. Pero poco más se puede hacer desde lo privado. Esto es, tenemos que empoderar a nivel público todas estas alternativas. Y también creo que, y sin entrar en el debate, entender lo público solamente votando cada 4 años, que también hay que votar cada 4 años o cada 3 meses ahora, pero solamente desde esa perspectiva yo creo que es peligroso. Yo creo que, y se ha hablado y puede ser un punto de consenso, poner en marcha un centro vasco de empresas y derechos humanos con participación de los agentes sociales, sindicales, etcétera, etcétera, eso también es construir desde lo público alternativas. Entonces yo creo que tenemos que cambiar un poco, ¿no?, el paradigma o la perspectiva, sin quitar todo el trabajo que se pueda estar haciendo. Bueno, creo que ojalá tuviéramos una llave maestra con la que resolver todo lo que hemos estado hablando estos días, ¿no? Lamentablemente no la hay, pero sí que hemos visto, yo creo, que un montón de iniciativas, propuestas y miradas que todas juntas seguramente podrán hacer la diferencia en algún momento, ¿no? Así que, bueno, mi última reflexión sería en torno a eso, en torno a que tanto los pueblos que estáis sufriendo parte de lo que hemos visto, ¿no?, como la administración pública, las organizaciones de cooperación al desarrollo, las iniciativas de movilización ciudadana, cargos políticos, ciudadanía en general, tenemos un papel que jugar, ¿no?, allí desde donde estemos. Y si ese papel lo jugamos, pues a veces debatiendo y peleándonos, porque es necesario el debate y es necesario también el compartir ideas, ¿no? A veces desde la acción pública más movilizadora. El domingo yendo a votar, por supuesto. O sea, esto sí que es un llamado a la participación, sea cual sea tu opción política, ¿no? Desde la investigación, desde la acción política, quiero decir, hay un montón de cosas que podemos poner en marcha y tenemos que construir desde ahí también, ¿no? También desde lo local, que ha salido mucho, ¿no?, la importancia de poner en marcha iniciativas que demuestren que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos un largo camino por delante y que también espacios como este nos permiten, pues, volver a encontrarnos y volver a
bueno, a compartir en qué punto estamos, ¿no? Iñaki, nos volveremos a ver cuando acabemos la... Y también con Íñigo, ojalá nos veamos en el Parlamento en la siguiente... Bueno, tú seguirás todavía un rato. Bueno, nos seguiremos encontrando, ¿no? Porque al final va de esto, va de que nos seguiremos encontrando, porque esto no lo hemos acabado de solucionar y hay que seguir trabajando. Y yo, para terminar, quería decir que todas esas iniciativas parlamentarias y los argumentos que se nos da cada vez que vamos al Parlamento, porque también vamos al Parlamento, los movimientos sociales cada vez que nos citan para comparecencias, para hacer aportaciones a un proyecto de ley, para lo que sea, hacemos nuestras aportaciones. ¿Cuál es el resultado normalmente? Que de todo lo que decimos no se nos tiene en cuenta en nada. De ahí a que yo decía que nosotros tenemos claro